Hoy les traigo un budín o una tortita de naranja. Algo fácil, me han dicho, el otro día me encontré a alguien en la calle que me decía qué bueno lo de los videos. Está bueno lo que haces, que es todo fácil, o sea, o cosas fáciles. Eso es lo que muchos quieren. Así que bueno, bienvenidos sean entonces las recetas fáciles. Esto es muy fácil. Vamos a hacer una cosa. Yo acá tengo harina leudante. Vamos a usar 200 gramos de harina leudante. 200 gramos de harina leudante por un lado, 200 gramos de azúcar blanca común. Mira, vamos a ver una cosa. Esto es una cuchara sopera, ahí casi a ras, son entre 10 y 14 gramos, casi a ras, o sea que si está ahí son 10 gramos seguro. 11 gramos, bueno, más o menos son 10 cucharadas, 20 cucharadas porque son 200 gramos, 20 cucharadas de azúcar, ahí, ¿se nota? Ni a ras, ni tampoco una montaña, ahí, casi una pancita así, bueno, son 10 gramos, 11 gramos, más o menos, ¿sí? Bien, entonces tenemos 200 gramos de harina leudante, 200 gramos de azúcar, vamos a usar 2 huevos, uno anduve. Vamos a usar 2 naranjas por la mitad, ¿sí? Por supuesto, antes de manipular la naranja, obviamente está lavada la naranja, ¿no? Y bueno, yo no tengo... No sé dónde está la parte de abajo, la del exprimidor. ¿Dónde estás? Parte de abajo del exprimidor, ¿dónde estás? Requerimos tu servicio. No está, bueno. Entonces lo voy a poner acá nomás, ahí, y el jugo de 2 naranjas, pongo por ahí, y unos aproximadamente de 80 a 100 gramos de manteca, y tiene que ser pomada. Esta manteca la vamos a dejar que se ablande con la temperatura ambiente, vamos a dejar que se ablande, y una vez que esté blandita, ahí la vamos a mezclar bien con el azúcar. Bueno, yo cambié el recipiente de la harina, o sea, la harina la tenía acá y la pasé a uno más chico porque voy a necesitar este. Voy a poner el azúcar, la manteca, y vamos con un tenedor, con lo que tengas, vamos a empezar a tratar de mezclar bien la manteca con el azúcar, así hasta que esté todo bien mezclado, que no nos quede grumos, que no nos quede nada, todo bien mezclado. Se va a empezar a mezclar bien la manteca con el azúcar. No te recomiendo mucho con la mano porque se va a ablandar mucho la manteca, porque la manteca se derrite a la temperatura corporal, vamos a decirle, ¿no? La 35, 36 grados. A esa temperatura se derrite la manteca. Por ahí tanto hacer esto, se va a doblar el tenedor, lo tiramos. Una vez que ya está listo esto, voy a agarrar primero los huevitos, los voy a romper un poco. Ahí nomás, no hace falta batir, y se lo vamos a agregar a esto. Puedes agregárselo de a uno e ir mezclando, o se lo puedes agregar todo junto, como a vos más te guste. Por ahí vas a ver alguna otra torta por ahí de casualidad, porque si mirás esta que dice tortas de naranja, posiblemente en la búsqueda de YouTube te pueden sugerir otros videos más de tortas más elaborada, con más cosas. Bueno, la idea mía es hacerlo fácil, no complicarla, y que sea rico y que sirva para comer en un desayuno o en una merienda, para los mates, para el café, algo rápido. Le agrego el jugo de naranja, sigo mezclando y le voy a empezar a agregar la harina leudante. Ahí le termino de agregar la harina y no va a quedar la mezcla, el menjunje, el preparado no va a quedar de esta forma, como que si fuese un bizcochuelo de esos que compramos, ¿viste?
¿ves? Esa es la idea. Y con un cubito de manteca, con un cubito de manteca simplemente vamos a pasarlo por toda la budinera, bien en los bordecitos, que es en donde se puede llegar a meter el preparado y es en donde se pega. Más que nada lo que nos interesa más es abajo. Los bordes se tendrían que despegar solos cuando ya está listo. Obviamente ya tenés el horno precalentado, ¿no? A 180 grados va a ir más o menos, tenés que ir calculándole unos 30 minutos más o menos. Harina común, poquito nomás, ahí poquito, es para esto. Ahí lo pasamos por toda la budinera o la tortera, por donde lo vayas a poner a tu mezcla. Podés hacer el doble de la receta, te va a salir mucho más grande. Vos todas las medidas las vas duplicando y te va a salir obviamente más grande. El exceso muy ligeramente lo tiramos y vamos a tirar la mezcla. ¿Sos de los que hace o de las que hace tortas y hace esto? No se recomienda, no se recomienda porque tiene huevo crudo, la harina cruda. No lo recomiendo, no está bien eso. Para que se haga una costrita por arriba, se me ocurre a mí, le tiramos un poco de azúcar así, espolvoreamos un poco de azúcar de la misma del mismo tipo que usamos para hacer el preparado, ¿no? No azúcar impalpable ni nada de eso. Azúcar impalpable, si querés, se la puedes tirar al final sin ponerle estantes. Vamos al horno a 180 grados más o menos para esta cantidad, más o menos 30 a 35 minutos, o vamos revisando. Nos fijamos si en los bordes se empieza a despegar y es cuando ya está casi listo. Esto va a duplicar el volumen, así que va a llegar hasta por acá más o menos. Ahí vemos cómo quedó nuestro buduncito o torta de naranja, fácil y rica. Bueno, vamos a revisarlo. Para mí, en realidad, la forma más clásica, o sea, para mí ya está, ¿sí? Yo con ya verlo, ya me creería que ya está. Puede que me equivoque y lo vamos a probar con la forma más clásica, que es con un cuchillo finito, ¿sí? Un tipo oficio. Vamos a pinchar en el medio hasta el fondo y vamos a sacar. Si sale pastoso es porque le falta. Si no sale nada, como en este caso, es que no tiene nada, absolutamente nada. Otra de las formas es cuando se despega solo de acá, ya te indica. Este está justito, o sea, creo que hace 30 segundos que se terminó de cocinar la última partecita, que le podría llegar a quedar de la mezcla que queda dentro, ¿no? Mirá, ¿escuchás eso? Ese es el caramelizado que se le hizo con la azurquita que le puse yo. Ya está, voy a apagar el horno, lo voy a dejar enfriar y lo voy a desmoldar. Y bueno, gente, ahí está nuestro budincito. Es, mirá, húmedo, no está seco por dentro, está esponjoso, livianito, quedó bueno y rico. De simple que es, no es nada difícil, está muy bueno. Me voy a preparar, bueno, ya son las 8 de la noche en realidad, pero bueno, no está mal comer unas 2 o 3 rojitas ahora. Gente, espero que les haya gustado esta recetita. Nos vemos en la próxima receta. No se olviden que los quiero mucho. Bye bye.